de Lucía, mío, un gran co-creador de realidades y un gran creador desde su realidad de diferentes acciones por la paz, por la unidad, por la gobernanza también pacífica, un creador de múltiples proyectos como es Peca en Argentina, que refiere a dar trabajo, a generar un clima sustentable, alimentos sustentables, y mucho más él se va a explayar con cómo se quiere, también en qué rol se quiere posicionar hoy. Así que Lu, Dominicus, están los dos en cámara. Muy bienvenido y muy bienvenido a ser parte de la jornada de hoy. Muchas gracias, Presioné Matías. para saludarte, Dominicus, porque te vamos a dejar el lugar a vos, pero no quería dejar de estar presente y de agradecerte. Y desde aquel compartir del Warpy Forum en Florianópolis, en donde hubo tanta experiencia de lo que es poner la paz en acción con tanta gente, hasta hoy también hay un cariño entrañable y una unidad por lo que uno va haciendo, cada uno desde su lugar. Así que es un placer que estés aquí con nosotros compartiendo y desde la Universidad de la Conciencia. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos por su tiempo e interés. Yo creo que cada acción vuestra, nuestra, en conjunto, es un pequeño paso más hacia un mundo más pacífico y un pequeño grano de arena en lo que es este cambio de paradigma que estamos viviendo. Estoy convencido de que estamos todos siendo testigos de un cambio gigantesco de paradigma mundial. Muchas de las cosas que están pasando hoy día, aunque uno piensa que pasan ahí lejos y no por consecuencia o en en conexión con uno mismo, creo que muchas de esas cosas sí forman parte y son hasta consecuencia indirecta de la actividad de uno, de la acción de uno, del actuar de uno, aunque tal vez a veces uno se piensa muy, muy lejos de los grandes centros de acción, hablando a nivel mundial, pero hay muchas teorías comprobadas científicamente de que estamos todos interconectados, que este mundo que parece tan grande y países como, no sé, Bielorrusia en el momento que está cada noche en las noticias por el feminismo ahí que está venciendo la última dictadura, o sea, feminismo en el sentido de la palabra de la fuerza femenina que está venciendo la última dictadura en Europa. Parece muy lejos, pero estamos interconectados todos. Matías, Lucía, Anina, Josefina, todos que estamos acá, Estefanía, Silvina, todos están interconectados con cada una de esas personas, sea en Bielorrusia, sea en donde sea hoy día. Es un solo ejemplo. Se sabe hoy que son 5 pasos, los 5 famosos pasos entre cualquiera de nosotros que estamos conectados a través de este Zoom, con cualquiera de esas personas que están manifestando en la ciudad de Minsk. Entonces, eso, si uno es consciente de eso, es consciente que uno sí tiene un papel en ese cambio que está viviendo nuestro mundo, hace dos cosas. A mí personalmente me afecta de dos maneras. Primero, siendo consciente de ese formar parte, me llena de un mayor nivel de responsabilidad de tener que hacer algo o por lo menos tener que tomar una posición. Hacía una posición, hacía ese cambio de paradigma que estamos viviendo. Y, o sea, es un tema de responsabilidad mía, hablando de mi caso personal. Y, y me da el saber que puedo actuar, que yo estoy hablándoles de una casa una casita antigua, como verán por el techo atrás mío, en el campo donde vivo desde hace 7 años, acá en un pequeño paraje en Corrientes, la Valle Corrientes,
me vine a vivir acá hace 7 años atrás, desde mi lejana Alemania nativa, para justamente cultivar nuez pecan. y, y desde acá tengo mi papel, entiendo que tengo una responsabilidad y un rol a jugar en lo que es ese cambio a nivel mundial. Y bueno, vos mencionaste, Lucía, nuestra experiencia conjunta en Florianópolis hace 4 o 5 años atrás, Sí. hace mucho tiempo. Desde entonces estamos conectados y hemos podido hacer algunos eventos juntos y hemos podido reunirnos muchas veces para charlar también de eso y bueno, idear juntos. En Florianópolis eso era uno de los grandes temas, el cambio, el vivir el cambio, el acompañar el cambio, cada uno desde su punto de vista. Y un poco el cambio de mi vida de los últimos 7 años, de transformarme de una persona europea que vivía el estrés de la vida cotidiana europea, que es muy parecido al estrés vivido por los que trabajan en el centro de Buenos Aires, o sea, no hay que ir hasta Europa para vivir ese nivel de estrés. Ese cambio importante, brutal que hice mudándome con la familia al campo argentino, al campo correntino, plantando árboles de nuez pecan. Eh, es un poco consecuencia de muchos años de pensar qué puedo hacer yo para contribuir a ese cambio que necesita el mundo, pero que lo está viviendo. Yo recuerdo que cuando hablé sobre el tema del cambio de paradigma en Florianópolis, había mucha gente que decía, pero ¿qué me decís de la reciente elección de Trump? O sea, hace 4 años fue porque Trump Sí. recién había asumido en Estados Unidos. Y yo recuerdo que decía que Trump o el Brexit o otros de esos eventos negativos, entre comillas, eh, para mí eran los últimos gritos de un dinosaurio que está muriendo y desapareciendo, ¿no? Con una época que se está despidiendo con estos últimos gritos. Y bueno, un poco los desarrollos actuales en Estados Unidos, los últimos meses que hemos podido observar, casi demuestran eso, demuestran que hoy un Trump con toda su ideología muy egocéntrica y muy distinta, muy casi inentendible para alguien que piensa un poco, eh, ese personaje fue tal vez necesario para que salga del alma norteamericano esa terrible noción que es el racismo escondido, que es un racismo con consecuencias terribles, gente muriendo por color de piel, ¿no es cierto? O sea, gente siendo maltratada por la policía que en teoría te tiene que proteger. Y a veces esos males son necesarios para que salga lo bueno y para que se transporte un buen mensaje. Necesita a veces un mensajero particular, poco entendible a primera vista. Pero hoy quería, ustedes ya dijeron, yo represento tal vez hoy también no solo mi persona, sino también el Foro Mundial de la Paz, una iniciativa. Voy a hablar 2 minutos sobre qué es lo que hacemos como fundación. La fundación se llama Fundación de Schengen, de la Paz de Schengen. Schengen es un pueblo muy chiquito en Luxemburgo, en la frontera con Alemania y Francia, donde se firmó hace 28 años atrás el Tratado de Schengen. El Tratado de Schengen es el tratado de libre circulación de las personas entre los países miembros justamente del Tratado de Schengen. Casi todos los países de la Unión Europea han firmado el Tratado de Schengen, falta 1 o 2, pero también hay países no miembros de la Unión Europea como Suiza que sí ha firmado Schengen. O sea, yo hoy como alemán no me frena más nadie si cruzo la frontera con Suiza. Hasta hace 15 años atrás o 10 años atrás eso no fue el caso. O sea, no había que controles importantes, como acá, cuando hoy cruzo de acá de Corrientes, cruzo a Brasil, me paran el coche, tengo que bajarme, mostrar el pasaporte, me revisan el baúl. Esas cosas en Europa existían igual cuando yo era niño y adolescente. Nosotros vivíamos justamente, me crié
en esa esquina tripartita entre Luxemburgo, Francia y Alemania. Yo iba al secundario en Francia, cruzaba cada mañana la frontera, pero cada mañana era un control. Íbamos a hacer las compras en Luxemburgo, porque la nafta es más barata en Luxemburgo que en Alemania. Vivíamos entre esos tres países y cada día era el control en la frontera. Y debido y gracias al Tratado de Schengen, firmado por hoy 28, 29 países, desaparecieron esos controles fronterizos. Tal que un portugués, si sale con su auto en Portugal y viaja a través de 11 países hacia Lituania, que tiene frontera con Minsk, con Bielorrusia, no tiene que sacar su pasaporte, no le van a frenar el auto y puede circular libremente. Y esa circulación libre, esa idea de una Europa sin fronteras, es el resultado de ese Tratado de Schengen. Por eso elegimos nosotros, cuando creamos la Fundación de la Paz de Schengen, en el año 2005, este año cumplimos 15 años la fundación, usamos ese nombre y ese lugar. La fundación se creó en Schengen, el intendente del pueblito, es un pueblo chico de un paraje, se diría acá, de 600 habitantes, nos dio un lugar gratis, sin alquiler, para la sede de la fundación. Y creamos entre varios luxemburgueses, alemanes, franceses, justamente, esa fundación. Yo siempre decía, yo soy desde la fundación, desde la creación de la fundación, soy el presidente, es una tarea de honor. Y nuestro vicepresidente es un francés que se llama Pierre Brunel. Pierre es el vicepresidente de la Universidad de la Sorbona de París y también vicepresidente de nuestra fundación. Y Pierre siempre dice, el papá de Dominique, mi papá, fue pagado por su gobierno alemán para matarlo hace 70 años atrás al papá de Pierre, siendo francés. Y el papá de Pierre y sus tíos fueron pagados por el gobierno francés para matar al papá de Dominique y a los tíos, y lograron matar a dos de mis tíos. Dos hermanos de mi padre no volvieron de la guerra. Murieron con 18 y 21 años en la guerra. Y hoy estos hijos de estos hombres que fueron pagados por sus gobiernos para matarse uno al otro, hoy en su tiempo libre dirigen esa Fundación de la Paz. Entonces, si eso no es un cambio de paradigma, no sé qué es un cambio de paradigma. Si eso no muestra que nuestro mundo va hacia una situación mucho más pacífica y va hacia una realidad mucho más de integración y de conciencia unida, entonces, o sea, por eso yo no solo estoy convencido, sino sé que el mundo está en buen camino. Siempre aparecen algunos frenos, siempre hay espíritus y hay energías negativas que quieren frenar ese proceso. Eso también es claro, no hay que ser ciego. Y esa paz que vivimos hoy, sobre todo en Europa, que son 73 años ahora desde la Segunda Guerra Mundial de paz, que es el lapso de paz más largo de la historia del continente de Europa, esa paz hay que trabajarla cada día, no viene gratis, es una situación que no hay que tomarla como regalo, sino hay que trabajarla, es una responsabilidad de todo europeo y casi de todo ciudadano del mundo, porque desde Europa han salido las dos guerras más terribles. La Argentina se pobló con gente que huyó de esas guerras, de esas situaciones de guerra. Toda Sudamérica se pobló con generaciones de personas que querían huir a esa situación de guerra. Y hoy, después de 70 años, otro efecto muy interesante es el continente más próspero de todos los continentes, más democratizado de todos los continentes, más pacífico. O sea, la paz trae a la prosperidad. La paz trae a mayor prosperidad económica también. O sea, siempre se habla de que la guerra significa plata, por eso los gobiernos hacen guerras, porque ganan plata. La realidad es otra. La verdad es que la guerra trae miseria económica y la paz trae prosperidad económica. Eso es un aspecto creo que muy importante y no menor cuando hablamos de nuestra responsabilidad y deber de actuar hacia un mundo más pacífico. Bueno,
Y hoy me han invitado de hablar un poco sobre el porqué, tal vez, de mi cambio de paradigma, de mi cambio de vida hacia, bueno, como decía, de esta vida de oficinas en Europa a una vida de productor de nueces en Corrientes. Un cambio Justamente por bastante... eso, Dominicus, te voy a dejar, es decir, yo cierro para que estés vos y compartas con todos los que nos están escuchando. Perfecto, muchas gracias. No, yo quería explicar que, bueno, los romanos ya decían mens sane in corpore sanem, una mente sana solo puede existir en un cuerpo sano. Y hoy, eso es una reflexión que vengo haciendo desde hace unos 10, 15 años, que nosotros somos lo que comemos, somos el conjunto, nuestro conjunto, nuestra composición biológica, química, es resultado de lo que comemos. Entonces, cada día más, cada vez más, podemos mejorar nuestro ser y nuestra composición química al alimentarnos más sanamente. Entonces, en la búsqueda de alimentos sanos, en la búsqueda de formas sanas de alimentarse, uno encuentra, investigando, lo que Naciones Unidas y la Organización Mundial de Agricultura y de Alimentos, la FAO en Roma, llama la lista de los superalimentos. Ellos han hecho investigaciones mundiales, realmente en 108 países, universidades en todos los países, que han definido una lista de superalimentos, que son alimentos, primero puros, que produce la tierra, donde sin procesar yo puedo alimentarme con estos alimentos. No tengo que ni cocinar, ni procesar el alimento, ni condimentarlo, sino puedo comer directamente este alimento. Ese fue un criterio. Y el segundo criterio es que ese alimento tenga mucho valor nutritivo. Y bueno, en esa lista de los superalimentos, primero en Argentina se pueden producir 9 de esos 10 superalimentos. Y el número 3 en esa lista es la nuez pecan. Los frutos secos en general, las nueces sobre todo, y sobre todo entre la categoría de la familia de las nueces, entra la nuez pecan como uno de los alimentos más sanos, más nutritivos, de mayor valor calórico y de contenido en el mundo. Entonces, eso fue la idea y la razón por la cual decidí hace 8 años atrás de irme, de cambiar mi vida, irme desde Alemania, desde Europa, venirme acá a la Argentina, empezar a comprar tierras con amigos. Hoy somos 170 familias que hemos invertido juntos, familias argentinas, familias de otros países sudamericanos, familias de casi todos los continentes. Tenemos familias africanas, europeas, norteamericanas, asiáticas que se han unido a nuestro grupo, y juntos hemos plantado más de 50.000 árboles de nuez pecan. Les comento eso para que, bueno, otra vez son 170 familias, son 500 personas o más, 600 personas que han también ellos mismos apuesto, no solo económicamente hablando, también sobre todo filosóficamente hablando, a un cultivo nuevo, a la producción dentro de 5 o 10 años, porque además lleva mucho tiempo para que una planta de pecan, un árbol de nogal, empiece a producir una cierta cantidad de nueces. Entonces, todo el hecho de que se ha logrado que tantas personas sean convencidas de que hay que empezar a producir alimentos más sanos,
donde con menos volumen de alimento puedo nutrir a mucho más gente en un futuro, esa apuesta, el hecho de que uno, alguien como yo, que no soy del rubro, pueda encontrar tantas personas que piensen igual, todo eso a mí me muestra que estamos también bien encaminados y que uno encuentra en casi todos los países del mundo gente que piensa igual y apuesta a esa idea de producir, me muestra a mí nuevamente que estamos viviendo un cambio de época tremendo, importantísimo. Bueno, creo que el crear un equilibrio, no solo con el medio, o sea, de la persona con el medio ambiente, la integración de la persona con el medio ambiente, entender que somos una parte, formamos parte de lo que es este ambiente, que es el ecosistema. No podemos trabajar contra la naturaleza, solo con la naturaleza. Durante mucho tiempo se ha hecho la guerra a la naturaleza. Todavía se sigue produciendo otros productos mucho más intensivos, donde necesito demasiado recurso natural para producir, no quiero dar un ejemplo, pero para producir productos que hoy se consumen masivamente todavía, a veces necesito demasiado recurso natural. Entonces es como una guerra contra la naturaleza. O sea, el hecho que vivimos hoy más en equilibrio, más en balance, es muy importante. Y no solo acá en la Argentina, sino también en muchos países, sobre todo también en Europa, hay hoy una conciencia importantísima y un nivel de conciencia de la necesidad de alimentos más sanos, de una alimentación más sana, de menos comida, menos es más. En los restaurantes europeos hoy en los menús te dicen cuántos litros de agua han sido usados para, para que uno pueda consumir este, no sé, bife chorizo de 300 gramos. O sea, el hecho de que esta información es requerida por el consumidor, el hecho de que hay un interés en saber qué gasto verde, qué footprint, qué huella ecológica o de potencial daño ecológico me deja tal alimento, etc. Entonces, creo que todo eso nos muestra que estamos muy bien encaminados hacia un mundo de mayor conciencia, de equilibrio, para un mayor bienestar. El resultado va a ser que vamos a estar mejor como individuos y como colectivo, como personas, como comunidades. Creo que el resultado es claramente ese y, bueno, Matías es un gran propagador y apóstol de la alimentación sana y cuando juntos hemos trabajado en distintos foros de los nuestros, como el año pasado en Medellín o también en otras ciudades del mundo, siempre a mí el año pasado, Matías, recuerdo nuestra intervención en el Congreso de la Nación, creo que uno puede dejar muy marcada a la gente que te escucha con ese mensaje de que un cambio de paradigma mundial que estamos viviendo hacia un mundo más pacífico trae consigo una mayor conciencia por la necesidad de una alimentación sana, la mente sana en un cuerpo sano, que lleva a una persona y por ende a una sociedad más equilibrada, más sana, y bueno, toda esa consecuencia. Creo que nuevamente muestra cómo estamos interconectados con todo y cómo tal vez durante muchos años la mayoría de gente no pudo ver eso. Pero hoy es una linda muestra de que es ya una conciencia masiva, no es una élite, no son unos visionarios que piensan así. Hoy ya, yo no soy vegano, por ejemplo, pero el movimiento vegano es fantástico y se ve la conciencia, pero multimillonaria en
en cuanto a cantidad de personas y que obligan y fuerzan a las grandes industrias alimenticias, por ejemplo, de cambiar su paradigma, de cambiar su forma de pensar y su forma de producir por ende. Así que creo que todo eso es muy importante entender que la decisión de uno solo puede tener una consecuencia a nivel mundial de grandes, grandes revoluciones como las que estamos viviendo. Y podemos lograr a través de un proceso cognitivo que se transforma con su tiempo en una decisión de acción, podemos lograr cambios a nivel mundial. Las grandes revoluciones, y con eso capaz cierro mi pequeña contribución hoy y estoy dispuesto y interesado a entrar en discusión con ustedes, las grandes revoluciones, los grandes cambios a nivel histórico mundial, siempre vinieron desde el grassroots, como dice el americano, desde abajo, desde el ciudadano, desde el individuo. Nunca vinieron desde arriba, no es ni tarea ni capacidad de un gobierno de decir vamos a cambiar para mejor, vamos a hacer la paz, o vamos a introducir un nuevo sistema de alimentación en el mundo, vamos a alimentarnos mejor. No, esto nunca va a venir de un gobierno y no tenemos que gastar ni un minuto esperando que un gobierno o una institución supranacional nos haga una propuesta en ese sentido. Esas propuestas y esos cambios siempre se inician, siempre el momento de prender el motor de esos cambios viene de abajo, viene de la calle, viene de la ciudadanía. Tiene que ser así y es así. Y si uno mira atrás las últimas, no sé, 5, 10, 15 revoluciones en los últimos años y décadas, pensar dónde iniciaron, con quién iniciaron, siempre fue con la calle, fue un grupo de gente que en su living una noche discutió un tema, decidieron hacer una pancarta, salir a la calle, se juntaron otros más, lo vieron en otra ciudad y hoy, bueno, hoy con los medios de comunicación y con los transportes internacionales que tenemos al alcance casi todos, la comunicación la tenemos al alcance el 80% de la población mundial puede leer hoy la misma información el mismo día, el mismo instante. En África, en Asia, en Latinoamérica, en Europa, en donde sea, la misma información, el mismo instante, gratis. Eso es un cambio gigantesco para mostrar que estas revoluciones que pasan en la calle, salen de nosotros. O sea, cada uno de nosotros puede ser uno de estos momentos de iniciar, de iniciación del próximo gran cambio, y todos esos cambios y revoluciones juntos hacen al motor que hace posible este cambio de paradigma que empezó en la posguerra, capaz, en los años 60, por ahí diría yo, definiría yo, y está llegando a un lindo cambio ya, a su vuelco, ya volcó, nosotros ya estamos gozando los resultados de ese cambio de paradigmas. Es una linda época por vivir en la Tierra. Mi padre, que falleció hace pocos meses atrás, siempre me decía, Dominique, vos sos un alemán de la primera generación de europeos en la historia de los europeos, los 5.000 años de Europa civilizada. Vos sos representás la primera generación de europeos que no pueden contar historias de guerra a sus hijos. Nunca ha habido una generación de europeos que no pudo contar historias vividas de guerra a sus hijos. Eso es una gran bendición, es una idea loca si uno lo piensa, es único y es una gran, gran responsabilidad. Bueno, y por eso nosotros decidimos crear esa fundación que organiza el Foro Mundial de la Paz, que también entrega al año en el Parlamento Europeo el premio europeo, el premio Luxemburgo de la Paz. Y esa es nuestra pequeña contribución. Somos un grupo de unos 200 voluntarios de 40 países que formamos ese Foro Mundial de la Paz. Y bueno, un gran honor
y un gran gusto poder estar hoy con ustedes para presentarles eso y, bueno, presentarles un poco mis pensamientos sobre la necesidad y la interconexión de todas esas disciplinas, sea la conciencia de su estudio, la alimentación, lo que alimenta nuestro cuerpo, lo que nos hace funcionar y lo que nos permite combustible que tenemos que consumir para poder llevar adelante esas ideas, y un poco para que sepan de dónde vengo y qué institución o grupo de activistas represento. Muchísimas gracias, espero no haber sido demasiado largo, estoy tratando de mirar el reloj de vez en cuando, y estoy con gusto abierto a preguntas, o no sé cómo querés seguir, Matías y Lucía. Muchas gracias. Gracias, Domini, por este rato. Yo creo que mostraste un peldaño tuyo, así de chiquitito, de todo lo que tenés de recorrido en el trabajo por la paz. Así que desde ya agradecido de corazón a poder despertar esto que me compete a diario, que es la alimentación, a traer este tema que a diario estoy ahí siempre haciendo, creando, de que nosotros con la naturaleza, con nuestra alimentación, también creamos ambientes que lo vemos o le ponemos el nombre del título de paz, de amor, de unidad. Así que no dejar de lado eso que puede generar un cambio que no te imaginas. Dominic, esta es una pregunta mía que yo tenía preparada para vos, para traer hoy, sabiendo que ibas a hablar sobre el concepto más fuerte desde la alimentación. Te quería traer algo que también es una cara que te vi en acción muy fuerte, que es cómo hablo de paz con políticos y gobernantes, con gente que no es lo que de repente quiere escuchar, que te dijiste algo, que uno tal vez no quiere escuchar algo, estar abierto al mensaje, pero ¿qué pasa cuando eso? Quiero hablar de paz con políticos, con gobernantes y hasta también con empresarios de la vieja escuela. Mira, una pregunta importante. Un poco discutimos eso en el fórum hace 2 años atrás en Toronto. Era la cuestión general era liderazgo y paz. Cómo acercar la paz al nivel de liderazgo a nivel mundial, a nivel nacional, regional. Nosotros en nuestro trabajo nos damos cuenta que despertamos mucho interés siempre a nivel de comunas, y existe todo un conjunto de asociaciones a nivel mundial que agrupan municipios, ciudades, pueblos. Empieza con la fraternidad entre 2 ciudades, con hermandades, y después hay asociaciones hay una asociación importantísima con más de 5.000 municipios en todo el mundo unidos, que es intendentes, alcaldes por la paz. Hay mucho. Nosotros trajimos hace unos años atrás un grupo una fundación de Japón acá a Corrientes, y inmediatamente hubo 7 o 8 municipios donde los intendentes decían: nos interesa recibir a esa gente. Hicimos un ciclo de conferencias fantásticas, muy lindo, pero una vez que yo llego a un nivel superior de político, digamos, se pierde fácilmente el interés, o se pierde la recepción, el nivel de receptividad del político, del gobernante, a esa temática. Te voy a dar un ejemplo. Vos mencionaste la palabra amor recientemente. Nosotros, en nuestra Fundación de Paz, en Schengen Peace Foundation, y después el primer párrafo de nuestros estatutos, a ver si lo puedo traducir más o menos, es algo como una fundación para la promoción de esperanza, esperanza, paz, entendimiento, tolerancia y amor. Eso era la primera frase de nuestros estatutos. Cuando presentamos eso al Ministerio
de justicia, creo que era, para inscribir la fundación en el país de Luxemburgo, nos llegó una carta muy oficial, muy gracioso, me hace reír, 15 años atrás, nos llega una carta diciendo que todo muy lindo lo que ustedes van a hacer, la Fundación La Paz, apoyamos y que yo, pero podrían por favor sacar la palabra amor de los estatutos. Wow, ¿cómo es eso? El aparato burocrático, en ese momento, no sé, la gente en el ministerio que leía o estudiaba esos estatutos, se veía atacada o se veía incompetente, por lo menos, de que la palabra amor tenga lugar en un estatuto o en un protocolo oficial, una locura, lo que te estoy diciendo, pero es muy real, o sea, fue una discusión en el Ministerio de Justicia de un país europeo si se podía usar o no la palabra amor en un texto legal. Eso demuestra el nivel, el nivel de cuánto lejos está muchas veces el aparato burocrático gubernamental del ser humano. O sea, es una locura. Entonces, tu pregunta, yo creo que lo primero que hay que hacer queriendo acercarse con la idea de paz o con el deseo, ya la palabra deseo va a ser complicada como la de amor. Si yo quiero acercarme a ese nivel gubernamental burocrático, con el tema de la paz, le tengo que sacar el miedo primero a la paz a la gente. Suena muy paradójico, ¿se dice? Paradójico, pero le tienen miedo. Le tienen miedo a la paz, le tienen miedo al amor, le tienen miedo a todas esas cosas. O sea, ellos están tan lejos en su forma de operar a diario. Acá en Argentina hay menos de eso, pero en Europa hay muchísimas hermandades entre las ciudades. Frankfurt con París, o que sea, Berlín con Barcelona, que sea. O sea, después de la posguerra se trató de encontrar unión entre los ciudadanos. Otra vez es el ciudadano. Y se vio que el nivel de municipio es el más fácil para... Y después hubo intercambio entre bomberos voluntarios, coros de niños, clubes de fútbol, lo que sea. O sea, para acercar a franceses con alemanes después de la guerra, para acercar a pueblos, a ciudadanos, se buscó mucho esa modalidad de la hermandad entre ciudades, municipios, y hay cientos de miles de esas hermandades. Acá en nuestra ciudad cercana, acá a 10 kilómetros de la ciudad de Goya, Goya tiene también una ciudad hermana en Estados Unidos y otra ciudad hermana en Alemania. Lamentablemente no hay mucho intercambio, creo que se saludan los intendentes para Navidad, eso es más o menos todo, pero el concepto está claro lo que significa eso, ¿no? Y se ve que a nivel donde el ciudadano tiene un contacto a diario, directo todavía con su gobernante, con su político, que es el intendente o el nivel jerárquico de administración de una ciudad, todavía hay un nexo y ahí está esa, o sea, sí podemos hacer una hermandad para el mayor entendimiento entre los ciudadanos. Ok. Pero de ahí de pedirle paz o amor, ya se te va a complicar. Lo terrible es que le tienen miedo simplemente ya a la palabra, al concepto. Entonces, vos me preguntas, ¿cómo hablar de paz a los gobernantes? Primero hay que quitarle el miedo, que ellos tienen el miedo y sí, el miedo, yo diría el miedo, el terror que le tienen a estos conceptos y a esas palabras, ¿no? Empresarios es un poco distinto, pero también es interesante la pregunta también. En Brasil, en Florianópolis, cuando estuvimos ahí juntos, había un señor que propuso una cosa muy interesante, me parecía sumamente interesante. Viste como la revolución verde, la revolución de protección del medio ambiente, ecológica, que tiene sus 30 años, nace en Alemania con el movimiento. El movimiento verde, lo que hoy es el Partido Verde en Alemania, primero, cuando yo tenía 12 o 13 años, eso nace en las calles de Bonn, la ex capital alemana,
y ahí se llamaba Friedensbewegung, movimiento de paz. Después ellos mismos se dieron cuenta que movimiento de paz no llega, y lo llamaban, cambiaron el nombre a, primero el movimiento de paz. El mismo movimiento después se cambió a movimiento anti-energía nuclear, que era después durante 5 años, su gran lucha. Y después ese mismo movimiento cambió por tercera vez en una decisión con voto y todo, su nombre y se llamó Los Verdes, que hoy es el Partido Verde. Ese Partido Verde que ha hecho una revolución en Alemania, pues fue parte del gobierno nacional varias veces, tienen hasta gobernadores en algunas provincias alemanas hoy día. Ese movimiento verde, ese Partido Verde que viene de un movimiento de la paz, es muy interesante su origen, pero que tuvieron que cambiar y tuvieron que esconder su lucha por la paz en una lucha por el medio ambiente, por ejemplo, porque no era aceptable socialmente o no sé cómo decírtelo, es ese miedo que la gente le tiene a la paz. Es muy loco el concepto, pero bueno, aquí quiero llegar. Hoy hay, no hay, eso es otro tema interesante, que es todo en esa misma dirección. No queda ningún país en el mundo sin Ministerio de Medio Ambiente o Secretaría de Medio Ambiente. O sea, en cada gobierno nacional hoy hay un Ministerio de Medio Ambiente, de protección al medio ambiente, un Ministerio de Sustentabilidad, llamarlo como quieras, pero no hay países donde no hay hoy en el gobierno nacional un ministro o un secretario del medio ambiente, que hace 25 años atrás, que es muy poco tiempo, no existía en ningún país, sino no sabía lo que era protección del medio ambiente, no sabían que era medio ambiente, o sea, ahí se introdujo una palabra nueva, todo un vocabulario nuevo que la gente en algún momento aceptó y hoy ningún gobierno osa formarse sin poner un ministro de medio ambiente. Eso ha llevado a que, por ejemplo, hoy cuando abrís una empresa como empresario, tenés que hacer yo estoy acá creando una empresa nueva con 2 o 3 socios, nos piden un estudio de impacto ambiental. O sea, para abrir una empresa hoy tenés que presentar, son 2 carillas de escrito, por un ingeniero ambiental, hay una profesión nueva que existe, que es el ingeniero ambiental, que hace 25 años atrás tampoco existía. Bueno, entonces, ¿cuál era el concepto, la idea de este señor que hizo una de las conferencias en la conferencia nuestra en Florianópolis? Dijo, imagínate si logramos la misma revolución con la palabra la paz, con el concepto de la paz, con una conciencia de paz, de necesidad de pacificación, y en 20 años cada empresa que se crea necesita hacer presentar una factibilidad o un estudio pacífico en vez de un estudio ambiental, ¿no? O sea, el empresario creo que es más abierto. El empresario les interesa por el resultado económico de la empresa, por eso es empresario. Yo creo que cuando hablo con empresarios, y trato de hablar del tema de la paz donde estoy, con 2 simples, primero lo que dije al inicio, que los países que más paz tienen es un índice mundial, es el Global Peace Index, es una fundación en Australia que cada año presenta el índice mundial de la paz. Los países más pacíficos del mundo son los que mejor están económicamente. Punto final. Y no son las superpotencias que hoy pena Estados Unidos, no. Los países que más pacíficos están en su sociedad son los que mayor ingreso per cápita tienen. Eso es Noruega, Islandia, países donde vos no cerrás la puerta, donde dejas tu auto con llave, países donde hay una paz que se puede sentir en la calle como ciudadano, son los países, además de tener el mayor índice pacífico, tienen el mayor índice de progreso económico. O sea, eso al empresario le va a interesar. Mayor éxito, mayor pacificación de mi sociedad, mayor éxito económico. Eso a un empresario le abre las orejas y le puedes entrar por ahí con tu mensaje de paz. Es directo y lo entiende enseguida porque entiende de plata. Si vos lográs que tu país, a través de tu acción, es un poco más pacífico, te va a entrar más plata en tu empresa. Y eso es una relación
científicamente comprobada. Es fantástico. Vos lo conociste en Medellín, Matías, Sí, me mismo acuerdo. representante del Índice Mundial. Y al político, para llegarle con el mensaje de la paz, hay que quitarle primero el miedo que tienen los políticos a la paz. Ellos quieren vivir en paz. Conozco muy poca gente que no quiere vivir en paz. Tal vez algún productor de armas no quisiera vivir en paz, porque por él en su casa quiere vivir en paz con su señora y con los hijos, quiere estar con sus vecinos también. Por ahí le conviene una guerra en algún lado para vender armas, pero hasta el fabricante de armas quiere vivir en paz, él, ¿no? En su pequeño mundo. Bien, hay dos preguntas con respecto a personas que quieren saber el resto de los 9 superalimentos que nombraste, Sí. aparte de la nuez. Y así que eso, si querés enviárnoslos y si la hacemos llegar a cada uno por privado, así le mandamos eh, por Te puedo privado. decir los top 3 y el número 1 es uno que no podemos producir en Argentina. El resto se produce en Argentina. El número 1 es el azaí, Azaí. que sí tienen mucho en Brasil. Por clima, no sé si en Misiones por ahí funciona el azaí, pero no sé de ninguna producción de azaí. El 2 es el arándano, que sí es un gran productor de la Argentina del arándano. Y el 3 es la nuez pecana, y después te mando con gusto el top 10, digamos. Maite dice, si miedo a la paz, eh, ¿en qué miedo a la paz, ¿en qué se traduce? ¿A qué le temen? No entiendo ahí la pregunta. A ver si... Sí, eh, es una muy buena pregunta porque es complicado y no te la sé responder. No sé si es el temor a la palabra, al concepto. em, em, ¿cómo se dice? No es una palabra que esté de onda. El político busca decorarse con lo que es del momento, ¿no es cierto? Lo que está de moda, porque necesita ganar las próximas elecciones. El político tiene el objetivo de ganar las próximas. Lamentablemente, el político debería querer servir bien al ciudadano en los próximos 4 años y después veremos, pero funciona distinto lamentablemente el sistema. Por eso es tan lindo el sistema de Suiza, donde te votan por 6 años y eso fue. Y cada año cambia el presidente, se votan. Nadie sabe cómo se llama el presidente de Suiza porque más o menos cuando salió en los diarios ya cambió de presidente de vuelta a Suiza. Y un país que funciona perfectamente, con 4 grupos de idiomas, con gente que ni se sabe comunicar los suizos entre ellos porque hablan o alemán o italiano o francés. Y nadie sabe, o vos sabés cómo se llama el presidente de Suiza, yo no sé cómo se llama. Yo te puedo decir, todos los presidentes de los países alrededor de Alemania, el suizo, no sé cómo se llama el actual, ni el último, y eso es porque funciona bien y no hace falta tener ese conocimiento. Es un país que funciona bien sin que conozcamos el nombre del presidente. Que si te pregunto a algunos otros presidentes de países que andan muy bien, tampoco los vamos a poder responder porque el político que trabaja en lo que tiene que trabajar, en manejar bien su país, no sale mucho en la prensa, ¿no? Pero sí, yo creo que es muy interesante el fenómeno ese del medio ambiente. Voy a repetir lo mismo, porque nacieron como movimiento de paz y vieron la necesidad de cambiar ese nombre, ese título, y lo cambiaron primero a movimiento de lucha antinuclear o algo así. Y el primer ministro, después Helmut Kohl fue el canciller del gobierno alemán, el primer ministro, digamos el presidente de Alemania, y él inventó entonces, él dijo, yo tengo que poner un ministro en mi gabinete que trata ese tema de los antinucleares, eso. Y ese ministerio se llamaba, yo tenía tal vez 14, 15 años, militaba en un partido yo. Y, ese primer ministro se llamaba Ministerio de la Seguridad de los Reactores Nucleares. Así se llamaba el ministerio.
la gente no entendía de qué se trataba, y después en las próximas elecciones le agregaron Ministerio de la Seguridad de los Reactores Nucleares y de la Protección del Medio Ambiente. Y en las próximas elecciones sacaron la primera parte y se llamaba Ministerio de Protección del Medio Ambiente. Y así se sigue. Y Merkel, la actual canciller, Angela Merkel, fue ministra de Medio Ambiente justamente durante 8 años o algo así, antes de ser primera ministra. Se puso de onda, se puso de moda esa palabra del medio ambiente y lo logró el movimiento de paz. Lamentablemente no se puso de onda la palabra paz, porque el político se decoraría enseguida con la palabra paz si estuviera de onda. Pero hay un lindo, yo siempre convencido de mi cambio de paradigma gigantesco, ¿no? Una cosa son las cosas que pasan así en 4 años, 8 años, 12 años. Y siempre digo que son 16 años. Estamos hablando de un cambio de paradigma generacional, ¿no? Que estamos hablando de 40 a 50 años. Pero creo que estamos en los últimos años siendo testigos de la culminación de ese proceso. Sin lugar a Cuando dudas. termina la Segunda Guerra Mundial, perdón, ya termino. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los 220 países del mundo tenían 220 ministerios de guerra, se llamaban así, ministerio de guerra. Esos se cambiaron en los últimos 70 años, no hay ningún ministerio de guerra, no queda ninguno, todos se llaman hoy ministerio de defensa. Ministerio de Defensa, que ya es algo distinto, también el concepto, en la conciencia también crea algo distinto, ¿no? Y ya hay 4 de esos ministerios de defensa que hoy se llaman Ministerio de Paz. O sea, ya hay 4 ministerios de paz. Y hay 2 países que ya no tienen fuerzas armadas. Uno es latinoamericano. El primero en el mundo que no tiene fuerzas armadas es Costa Rica. Costa Rica es el primer país del mundo sin fuerzas armadas. O sea, el Vaticano tiene sus soldados y Costa Rica no tiene soldados. Es un país sin soldados y todo ese presupuesto se volcó hacia la educación y se nota en Costa Rica cuando estás en la calle ese hecho que durante 20 años se ha invertido mucho más en educación y nada en armas. Yo cuando voy acá en mi auto, me cruzo a Brasil, hablo demasiado, disculpen, pero esa última anécdota, permítanme. Paso por un regimiento de tanques acá, del ejército argentino. Yo tengo muy buenos amigos que están en el ejército argentino, pero no veo la necesidad de tener tanques hoy en Corrientes para defendernos de quién, de los turistas brasileños que rogamos que vengan por favor a pescar. ¿Para quién tiene Argentina hoy un solo tanque? ¿No? ¿Para defendernos de quién? De los uruguayos, de los brasileños, queremos que vengan. Así que no necesitamos crear una defensa psicológica ni siquiera. O sea, que cada tanque comprado en este país es una mala inversión de un gobierno. Pero es muy interesante que yo siento que los argentinos son personas muy pacíficas. A mí, yo vivo acá desde hace 7 años y veo que es un pueblo muy pacífico, es un pueblo, gente linda, gente que se junta para el asado, que comparte el mate. Es una filosofía muy, muy pacífica, el ser argentino, la idiosincrasia argentina. Y todos están muy molestos por la grieta política que hay, porque les molesta que exista esa grieta. Esa grieta está en todos los países, porque hay derecha e izquierda en todos los países, pero la democracia vive de la grieta. Pero acá la gente se preocupa por la grieta porque en el alma son muy pacíficos los argentinos. Entonces, con menos razón entiendo que acá, por ejemplo, todavía haya un presupuesto militar, que haya tanques, que haya aviones. ¿A quién vamos a bombardear acá? A los paraguayos. No tiene ningún sentido. Si lo pensás, no tiene ningún sentido y es tan anacronista, anacrónico de tener eso en la Argentina, por ejemplo. En otros países por ahí tiene más sentido. Si yo vivo en Polonia, tengo a Rusia cerca y tiene un presidente medio loco que está amado hasta los dientes, hoy pienso en comprarme 20 tanques más. Pero acá, para protegerme de los brasileños, ¿no? Ojalá vengan más brasileños, ¿no es cierto? Dominic,
Cerramos con una pregunta que sí te pido sea sí o no, porque también me genera traerla. Porque siento que algunas personas lo dicen así. Ana Sánchez dice, ¿será esto en cuanto al no nombrar la paz o no poner la paz? ¿Será el miedo a ser flexible, estar en paz, que estar en paz sea sinónimo de debilidad? ¿Para vos es sinónimo de debilidad? Sí, para ellos sí. Para ellos. Para mí, yo creo que para ellos es sinónimo de debilidad, igual que amor. Ujú. Poder decir a Matías, yo te amo mucho, le cuesta mucho a mucha gente, Sí, ¿no? de acuerdo. Dominic, sigamos sembrando nuestra fuerza desde la paz. Sabemos la integridad que hacemos a diario por el labor, la actividad, por la paz, por el amor, por la unidad. Así que siempre unidos de corazón a vos, a todo el equipo de World Peace Forum, de todo lo que es la organización que sustenta atrás el World Peace Forum y obviamente también de PECAN Argentina. Todo lo que mis manos puedan sembrar, aquí están a disposición. Así que gracias por este espacio que nos compartiste. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por Dominic, aguantar tanto. yo también te quiero agradecer para dar la bienvenida ya a Yanis Rosé y te invito a que te quedes para verlo y escucharlo. Sabés quién es y está ahora presente con nosotros. Acá hay una persona que llama Eric que dice, la palabra amor debe producir miedo, inconscientemente deben saber su inmenso poder. Y quiero como cerrar, agradecerte con esto, ¿no? Obviamente que hay un poder tan grande del amor, porque es el poder de la vida. Y vos que estás conectado ahí con la naturaleza, es decir, que tenés esta experiencia tan directa entre la experiencia de Europa, los gobiernos, las fronteras y la naturaleza hoy en día, ¿no? Y lo que es el amor de tu familia, una familia grande como la que tenés, y entonces digo, qué maravilla poder entender que en realidad en la paz, como en el amor, porque está tan unida la energía, porque es el amor también a lo divino y el amor a uno mismo, hay un poder inmenso, inconmensurable, ¿no es Yo creo cierto? que ahí está la respuesta, Lucía. El amor lo puede todo y eso es lo que lo temen porque puede mucho más que ellos. Es más poderoso que cualquier poder humano o poder terrestre, digamos. ¿Sí? Si puedo hacer una última, leí una cosa que yo no lo había o me había olvidado, pero corrupción. La palabra corrupción viene del cor ruptus, del corazón roto. Una persona corrupta es una persona con el corazón roto, con una ruptura en el corazón. Me parecía tan interesante, será otro tema, otro día, pero que corrupción es el resultado de un corazón roto. Me parecía muy interesante como No análisis. solamente interesante, sino que ya te invitamos a un programa para hablar sobre la corrupción. ¿Qué te parece? Te dejamos el desafío acá. Me Estupendo. parece maravilloso. Sí, claro, porque tenemos que empezar a desconstruir, ¿no? Para que justamente haya unidad. Gracias. A Muchas ustedes. gracias. Gracias. Gracias, Dominic. Y seguimos con esta jornada ya, bueno, cerrando el día, cerrando la jornada, y empezamos con los niños y ahora terminamos con un niño adulto que la verdad que te invito a sentirlo. Olvídate del libreto, olvídate del papel, del lápiz, de tomar nota, de lo teórico. Porque la verdad que ahora te vas a sacar las medias, te vas a sacar los calzones, el corpiño, la bombacha, lo que sea, para para meterte adentro de lo que Yanis hoy nos va a traer, desde su sensibilidad fina. Así que ahora Lucía lo va a presentar, pero antes de eso te invito a llenar si te interesa, compartir lo que vas viviendo a lo largo del día en la jornada por el Día de la Paz, a dejar tus comentarios en el formulario que está ahora en el chat de Facebook.
Y por supuesto, todos tus comentarios sirven, construyen a que podamos seguir dando desde una integridad cada vez mayor contigo, en lo que estás necesitando, en lo que querés, en cómo llega el mensaje, en cómo es la inscripción, en cómo es también la participación de los ponentes. La verdad que todos tus comentarios nos sirven. Así que bienvenido a dejar tus comentarios en el formulario que está ahora en el chat de Facebook y poder, por supuesto, ser parte. Ahora sí, Lu, todo tuyo.